Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Yo muy contento de inaugurar una nueva sección en la que voy a intentar traerte coches interesantes contando aquellas cosas por los que lo hacen especiales. Y hoy traigo un coche muy especial, nada menos que el Clase EW 211, un coche considerado de los mejores que se han construido sin ninguna duda en lo que va de siglo. Un coche que tuve ocasión de probar hace ya prácticamente 16 años, aún me acuerdo del viaje que hice con él hasta Málaga ida y vuelta, e igualmente pude conducirlo a fondo por montaña con mi buen amigo y compañero Álvaro Sauras. Alguna anécdota os contaré al respecto. Un coche, como digo, que destaca sobre todo por tener el marchamo la imagen de ser un vehículo con un nivel de construcción especial. Pero si por algo destaca este coche por encima de todo es por la calidad de rodadura que tiene. En primer lugar, la sensación de suavidad que transmite. Yo ahora mismo voy con el Tempomat puesto, el programador de velocidad, y el nivel de silencio y de confort que tienes dentro del habitáculo es magnífico. Los asientos están en un estado estupendo, la suspensión funciona muy bien, incluso con muelles helicoidales. Si tuviera suspensión neumática, pues ya ni te cuento, era una auténtica alfombra voladora este coche, con la salvedad de que no pierdes sensaciones al volante. Desde luego no es el vehículo que más transmite, no es un BMW de la época, que en ese aspecto eran mejor, transmitiéndote sensaciones al volante, comunicando, pero había una opción que era con la dirección asistida, de asistencia variable, paramétrica, si no recuerdo mal, le llama Mercedes-Benz, que funcionaba realmente bien, aunque, como digo, con un grado de aislamiento mayor que el de un vehículo como un BMW. Tenemos la suficiente información al volante para conducir a gusto, y sobre todo lo que marca la diferencia, más que la transmisión de sensaciones al volante en curva, que no es el fuerte de este coche, comparado con otros vehículos, aunque va muy bien, es el asunto de la capacidad que tiene para mantener la trayectoria en todo momento, según lo que nosotros estamos mandándole al volante. ¿Qué significa esto? Pues especialmente a alta velocidad podemos pasar por baches, podemos hacer correcciones con el volante, que el vehículo siempre va a ser noble, va a ser fiel. Y esta es una de las características, digamos, más interesantes y diferenciales que tenían los Mercedes-Benz de principio de siglo, y en ese aspecto eran los mejores del mercado sin duda, es decir, los coches que tenían la mayor capacidad para seguir lo que tú le mandabas, incluso a alta velocidad, o dicho de otra manera, los que tenían más aplomo y los que era más difícil de descolocar, lo cual lo convierte en un coche extremadamente cómodo y en un coche extremadamente seguro. Me resulta asombroso que pasados 15 años el nivel de aislamiento acústico en el interior sigue siendo mejor que prácticamente todos los coches que hay en el mercado hoy en día. En ese aspecto parece que no ha pasado el tiempo, estamos en el mismo nivel. Ahora mismo, a una velocidad de 130 y pocos kilómetros por hora a la que llevo puesto el programador, lo único que oigo es el viento, a pesar de que el motor está cayendo aproximadamente a unas 2.500 vueltas, 2.400. Hoy en día, en un vehículo moderno, tendríamos una octava, una novena o hasta una décima relación, y el motor estaría cayendo por debajo de las 2.000 vueltas sin ningún género de duda, y aún así el motor no se escucha. Es una auténtica gozada. Solamente vamos a notar cierto traqueteo muy ligero, estamos hablando de un 6 cilindros, y una pequeña vibración en el volante, que yo creo que Mercedes jamás consiguió quitar a sus motores en frío. Luego ya prácticamente no notamos que tenemos un motor diésel, por supuesto, y ya en velocidades de crucero de carretera lo único que se oye es el viento. Es una auténtica gozada. La caja de cambios tiene solamente 5 relaciones, pero en ningún caso es un problema a la hora de conducirlo. No es la más rápida ya comparada con los vehículos de hoy en día, pero en su momento era una de las mejores cajas de cambios automáticas que había en el mercado por rapidez y por suavidad. Como curiosidad, Mercedes-Benz siempre ha construido sus propias cajas de cambio y no ha externalizado este producto a proveedores externos. Como todos los Mercedes de antaño, hoy en día, bueno, aún conservan algunas de sus características habituales. Tenemos la curiosidad de que en la parte derecha del volante no tenemos nada, no tenemos ningún mando. Todo se ha centralizado en la parte izquierda, en la que por un lado tenemos el sistema de iluminación, las distintas opciones encastradas en el salpicadero, y por otro lado tenemos en la parte superior el programador de velocidad activo, que en este caso no es activo, es programador de velocidad, porque esta versión no lo tenía, puede ser activo o cruise control sin más. Y en la parte inferior tenemos tanto los mandos del limpia parabrisas como el intermitente, de tal manera, bueno, pues que te puede caer un poco bajo, acostumbrado a otros vehículos, pero en un día te has acostumbrado y se supone que este coche te va a durar años, así que no es ningún problema. Hay muchos detallitos a lo largo de la carrocería que te demuestran lo bien hecho que está el coche, lo bien rematado. En su día me lo pareció, y hoy, después de verlo
pasados 15 años veo que está prácticamente todo como si fuera nuevo, no hay grillos en el anterior, no hay ruidos parásitos, el ajuste sigue siendo perfecto, el tacto de los materiales perfecto, y hay algunos rebordes y lugares donde se ve la excelencia a la hora de construir el coche, por ejemplo cómo está rematada la unión de las puertas con el cristal, esta especie de moqueta que tiene, la calidad y la solidez en la construcción del techo comparado con los vehículos de hoy en día, la adecuación de los asientos y el buen estado en el que están los asientos, a pesar de que han pasado 15 años, y en definitiva es realmente a donde se nota que ya no se hacen coches como estos hoy en día en cuanto a calidad y ajustes de materiales, sin ningún género de dudas, aún y con las particularidades que tiene, por supuesto. Vamos a hacer un repaso por fuera y por dentro del coche. Una característica de esta época en Mercedes eran unas lunas tintadas de un color azul que se ha abandonado en la industria y que le daban un toque bastante diferencial para el resto de vehículos y que hoy en día sigue llamando la atención. Veremos más imágenes de estos cristales tintados de azul. Ahí lo tenéis en una imagen un poquito más clara, ese color azul característico. Ahora os enseño más. Bueno, y por supuesto aquí en la versión familiar, que es un vehículo clásico, especialmente en Centro Europa, pues un maletero gigantesco. Por cierto, la lente tiene una pequeña mancha que tendré que limpiar, no es tu pantalla. Ahí veis un primer detalle del maletero. Aquí no había portones eléctricos, pero sí una bandeja que se plegaba y se desplegaba de manera automatizada, muy agradable de utilizar. Calidad de acabado. Aquí tenéis lo que es un coche bien hecho 15 años después de salir al mercado. Ya veis que está absolutamente impoluto todo, tanto las telas como el cuero, como los remaches, todo absolutamente nuevo. Y también un volante y una posición de conducción excelente, extraordinaria, con unos mandos en el volante con el sistema Command, que hoy en día son de lo más habitual, pero en esa época no. Ahí tenéis un pequeño detalle de desgaste en el volante, tiene algunos desconchados, algunas zonas en las que está más gastado, donde más tiempo se han puesto las manos, pero en general ha aguantado muy bien el paso del tiempo este volante, como puedes observar en estas imágenes, con pequeños puntos de desgaste que son, como digo, pues muy puntuales. Los mandos del volante también han aguantado bastante bien. El tacto y solidez impresionante. Detalles como el parasol, cómo están unidas las piezas del techo del coche. Por supuesto con su bombilla de cortesía, en este caso una lámpara que bien se podría sustituir por un LED. La pantalla de la instrumentación, de las mejores pantallas que había en la época, si no la mejor, y es impresionante como 15 años más tarde, imaginad una pantalla de un vehículo de esa época, el nivel de brillo, de calidad de imagen, de contraste, es una pantalla de altísima calidad que sería perfectamente válida hoy en día, incluso mejor que la que montan algunos coches. El sistema de información al conductor con los mandos en el volante Command muy avanzado, la prueba es que hoy en día sigue sin estar obsoleto. Tenemos mucha información y muy útil para poder conocer el estado del vehículo y utilizar sus distintos mandos. Evidentemente no vamos a echar en falta calidad de construcción y calidad de remate, sí que podemos echar en falta algunas cosas de equipamiento tecnológico que evidentemente han evolucionado y aquí no las teníamos presente, como por ejemplo la climatización arriba, que me parece una excelente idea, y muy curiosa la forma que tenemos de repartir la aireación con estos dos mandos, con una ruleta en la que vamos dirigiendo el aire hacia donde nos interesa o combinándolo. Por cierto, si lo ponemos en auto y le damos a desempañar, atención, la potencia y calidad del climatizador, excelente. Ahí tenéis la consola, por supuesto, pues una pantalla tradicional, mandan los botones, la época táctil todavía no había comenzado, todo con una posición muy lógica y fácil de utilizar, bueno, pues y con un nivel también de calidad de acabados, ya veis en los plásticos y demás, no existen roces, no existen desconchados, vais a poder ver que este nivel de calidad también se mantiene en las puertas, todo con mucha calidad y, por cierto, simulando un poco la imagen de un equipo de sonido de alta calidad. Ahí tenéis la palanca de cambios, de recorridos largos, hay que manejarla y moverla bien, pero por lo demás no trae ningún tipo de problemática y posibilidad de utilización manual, eso sí, en la pantalla. Y la guantera, primero de todo, tenemos aquí un pequeño cajón de cortesía, algo que también era habitual en otra época y que se está perdiendo, y la guantera, ahí la soltamos directamente, con el detalle curioso de que es el primer coche que tiene un manual del usuario en DVD, el primero que se vendió en España, y ahí tenemos ciertos elementos multimedia que se le han puesto a posteriori. Un detalle que muchas veces no se tiene en cuenta, una de las pocas ventajas que tiene tener tracción trasera, es que el coche tiene un radio
radio de giro superior porque al no tener la transmisión delante podemos girar las ruedas más y tener más ambición en lo que se refiere al radio de giro del vehículo. Tiene un radio de giro muy bueno como corresponde a coches de tracción trasera que están preocupados por esto. Y bueno, el maletero, como veis, es elefantiásico y, oh sorpresa, una característica de los familiares de siempre es que tienen 2 plazas traseras extra. Este coche se puede convertir en un 7 plazas, aunque curiosamente en algunos vehículos, bien homologado como 5 plazas, quiero decir. De nuevo, el cierre de la cortinilla. Y, bueno, otra curiosidad, ya veis un pedal articulado enorme para conducir como un señor, gran posición de conducción, y el famoso freno de mano articulado en el pie también de Mercedes con este tirador. La P es para quitarlo, lo pones con el pie a la izquierda, tiras con este tirador hacia afuera y quitas el freno de mano. Un poquito de desgaste ahí, veis, en el volante, de lo poco que se le puede achacar al paso del tiempo. Ya veis cómo está este panel de la puerta completamente forrado en piel y, bueno, pues ningún tipo de roce ni desconchado en la pintura de los elevalunas, ahí lo podéis ver. Y el estado de los asientos, pues de 9/10. Ya no es que los asientos tengan ningún tipo de roto, sino es que tienen pocas arrugas para tener 15 años el vehículo y, bueno, se ha cuidado muy bien, evidentemente, pero el coche también ayuda, bueno, pues con un enmoquetado en general y con un remate de todos los elementos del interior. Ahí podéis ver el detallito del volante al que hago referencia. Excelente, el coche está, pues, muy bien en general. Así cierra la puerta y aquí podéis ver un detalle bastante claro de ese tintado azul característico. Bueno, hay detalles que son muy buenos, yo diría que incluso deliciosos. Desde el hecho de poder disfrutar, gozar de un depósito de combustible gigantesco con el que podernos hacer sentadas de más de 1000 kilómetros sin ningún tipo de problema, sin pasar por la gasolinera. Este coche, cuando salió al mercado en su día, Mercedes-Benz hizo una apuesta muy importante por intentar promover las versiones diésel en los Estados Unidos, en conjunción con Bosch. Y bueno, pues en aquella época Volkswagen también lo estaba intentando, pero no lo consiguieron y hacían pues esas típicas pruebas de hacer distancias sin repostar lo más largas posibles. Y si no recuerdo mal, con este coche se llegaron a hacer viajes de alrededor de 1500 kilómetros sin pasar por la gasolinera a unos ritmos suficientemente decentes. Aún así, por cuestiones largas de contar, tanto económicas como de uso y costumbre, por supuesto, de los americanos, pero también políticas, los vehículos diésel alemanes jamás triunfaron en los Estados Unidos. Otra curiosidad interesante que tenía este coche y que en su día fue una novedad mundial fueron los frenos electrohidráulicos. Es decir, que el tacto del pedal de freno, cuando lo tocas, realmente lo que estás tocando es un potenciómetro, como en un videojuego, no una unidad hidráulica que actúa directamente sobre los frenos. Este es un desarrollo también de Bosch, que en su día dio bastante que hablar. Tuvimos ocasión de probar a fondo el coche. Los frenos funcionan de una manera extraordinaria. Tiene la ventaja de que el sistema es capaz de estar aplicando siempre la presión adecuada a los frenos e incluso, sobre todo, llevándolos al límite, siguen funcionando muy bien debido a que constantemente está adecuando el funcionamiento a lo que necesita el coche. Pero por contra, una cosa que se pierde un poquito respecto a un vehículo de la competencia es en el tacto del freno. Bueno, hoy en día han pasado 15 años y los frenos electrohidráulicos están a la orden del día, con toda la avalancha de vehículos híbridos y sobre todo vehículos eléctricos. Y una cosa que no es tan positiva de estos sistemas, que tienen también sus ventajas, es justamente que el tacto del freno, hemos perdido mucha calidad en los tactos del freno, y este coche justamente frena muy bien, pero el tacto del freno no está a la altura. Y de hecho, este, entre comillas, experimento, esta anticipación tecnológica, se borró de golpe. En la siguiente generación Mercedes no montó frenos electrohidráulicos en el Clase E, hubo problemas de fiabilidad y también creo que hubo un asunto de costes importante para decidir no poner esta innovación técnica en este vehículo, que hoy en día ha resucitado y, digamos, ya ha llegado para quedarse con todos los vehículos electrificados que están entrando al mercado. Estos frenos Sensotronic tienen mucha más miga. Son un verdadero avance tecnológico porque el vehículo tenía una resistencia a la frenada mucho mayor que el resto de vehículos al ser capaz de calcular y dosificar en función de las necesidades que había. Además, presentaba innovaciones muy llamativas, como el hecho de que las pastillas eran capaces de dar pequeños toques al disco para secarse cuando estaba lloviendo. ¿Cómo lo sabía el coche? Pues gracias a que habías activado los limpiaparabrisas. Y también tenían un sistema de preasistencia a la frenada de emergencia que consistía en que cuando tú levantabas el pedal del acelerador o lo levantas repentinamente, el coche acerca al máximo las pastillas a los discos hasta prácticamente rozarlos para reducir al máximo el tiempo de frenada. Me ha ocurrido durante la prueba que un señor ha pegado un frenazo cuando conducía en autovía porque estaba adelantando a un camión y se ha asustado. He tenido que frenar fuerte y ha reaccionado a una velocidad que no ocurre en un automóvil actual de los que estoy probando.
Es un sistema que funciona muy bien, que tiene muchas ventajas, pero Mercedes-Benz tuvo algunos problemas de fiabilidad con el sistema, fallaba, es mucho más complejo y por otro lado era un sistema bastante más caro. Como digo, no se volvió a montar en modelos de la marca, no dio un resultado desde el punto de vista de la fiabilidad y además, al igual que ocurre con el ABS o el ESP, tenía un límite de frenadas y podías llegar a alcanzarlo si lo utilizabas de manera muy intensiva este vehículo, especialmente se me ocurre por ciudad, por ejemplo un taxi, de tal manera que el sistema te alertaba, te has pasado del límite de frenadas, ves al taller y si tú seguías funcionando con el coche, al final acababa dejando de frenar y no te dejaba seguir circulando. Por todas estas particularidades es al mismo tiempo una innovación tecnológica espectacular, pero del mismo modo podemos considerarlo como un experimento que salió a medias porque además de tener problemas de fiabilidad, igualmente también Mercedes no lo llegó a montar por el coste que tenía y su complejidad. Otra de las cosas que en este vehículo no está a la altura de sus competidores, que se le pueden achacar, es la calidad de la iluminación exterior. Parece mentira, en un vehículo en el que se cuida tanto estas cosas y que se cuidaba tanto y que hace competencia, digamos, con BMW, sobre todo para tener el mejor sistema de iluminación en esa época, noto que desde luego estos faros Visenon de este coche ya no se pueden comparar con los faros de LED que tenemos hoy en día, ni por claridad ni por alcance, e incluso noto que en esta unidad en concreto es una de las pocas cosas a las que se le puede achacar un poquito de desgaste y que ya no están en su mejor época, y desde luego ya no solamente por la cantidad del haz de luz y la anchura del mismo, sino también por la calidad de la luz, tirando a amarillenta. Se nota que estos Xenon bueno, pues se van degradando a lo largo del tiempo, no eran especialmente buenos en su día, y hoy en día es una de las pocas cosas que no está al mismo nivel, a la misma altura que el resto del vehículo. Y por cierto, uno de los problemas de este vehículo es que cabía la posibilidad de que por un problema en una tubería se mezclara cierta parte del líquido refrigerante con el aceite de la caja de cambios. Había un servicio, una alerta de servicio dentro de la marca, si tú te enterabas te lo revisaban y en caso de que hubiera este problema podían llegar a cambiarte estas tuberías o incluso la caja de cambios entera. Si no es así, si no ibas a la Mercedes a revisar el coche, corrías peligro de que acabara rompiendo la caja de cambios y en algunos coches llegó a suceder. 204 caballos tenía este motor de 6 cilindros, un ejemplo de prodigio de fiabilidad, de resistencia y también de confort en el tacto. En la época era posiblemente de los mejores motores que había en el mercado en este rango de precio y potencia, con unos consumos de aproximadamente entre 7,5 y 9,5 litros en el 90 y muchos por ciento de los distintos usos que le puedes dar a este vehículo. Tiene una patada muy buena a medio régimen que te da una aceleración inmediata, es un vehículo muy constante y gracias a que llevamos una caja de cambios pues más bien corta para lo que se lleva hoy en día, tenemos una respuesta, como digo, prácticamente inmediata del motor. Es una auténtica delicia llevarlo por carretera. No tenemos un medidor de consumo instantáneo en el coche, pero sí tenemos un ordenador de a bordo que nos mide la autonomía de una manera absolutamente exacta, precisa al 100%. No es como los calculadores estos de autonomía que hay hoy en día, que van de 5 en 5 y de 10 en 10, y que una vez que se han colocado en cierto lugar ya no se mueven. Aquí constantemente nos está calculando cuánto podemos recorrer con el coche al kilómetro, y es absolutamente dinámico. Si yo le piso un poco al acelerador, empieza a bajar la autonomía. Si yo levanto el pie y voy más despacio, empieza a subir la autonomía. Constantemente está calculando en función del ritmo de la conducción que haces, cuántos kilómetros te quedan. De esos detalles que te muestran pues hasta qué punto se tomaban en serio cada uno, justamente eso, de los detalles del coche. En muchos de los parámetros que podemos medir estaría en el top 3, lo que le convierte pues en uno de los mejores vehículos de su época, sin ninguna duda, con el abundante equipamiento opcional de seguridad que podía incluir, entre ellos un ACC verdaderamente moderno e interesante que funcionaba realmente bien, en su día el mejor de su época, y bueno, pues eso lo hace un coche especial, además con innovaciones, como digo, con los frenos SBC, hace que esto sea como una especie de cápsula del tiempo en el que 15 años más tarde podemos seguir conduciendo como si estuviéramos en un automóvil actual en muchos aspectos y en algunos incluso mejor. En otros, como el equipamiento de seguridad activa más moderno, el equipamiento multimedia, por supuesto, ha habido una gran evolución en el mercado y está atrás. Y por último, una reflexión más importante, interesante y curiosa, y es que este coche desde el año 2020 ya no puede circular por la ciudad de Barcelona so pena de ser multado o aparcar en la ciudad de Madrid en las zonas de estacionamiento regulado, porque al ser de 2004 y diésel no tiene derecho a la etiqueta medioambiental. Resulta sorprendente y paradójico, ¿verdad? Pues sí, así es la evolución de la industria del automóvil y sobre todo la evolución de las normas. Hasta luego, amigos. Pues nada más, queridos amigos, espero que os haya gustado este repaso y esta nueva sección. Si tenéis algún coche interesante o llamativo que creáis que puede ser interesante que yo pruebe y explique a la audiencia, podéis escribirme un correo para hacerlo. Y sabed también que este Mercedes actualmente está en venta, en proceso de venta por su dueño.
pide 8.000 euros por él y en la descripción os pondré algún dato más de contacto si os interesa. Está en la ciudad de Madrid y poco más por mi parte. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciendo esta prueba, reencontrándome con un coche que probé hace 15 años y que sigue estando en un estado tan extraordinario. Hasta la próxima, amigos. Adiós.